Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué maravilloso día que el Señor nos regala. Hoy es 13 de marzo, ya vamos en marzo, ya se está acercando la primavera, así que maravilloso. Así que hoy entramos en nuestra lectura de la palabra. Hoy es el día 2 de la semana 11 y primero que todo quiero felicitar a todos los que han estado ahí. Hice una encuesta de cuántos están al 100, al 75, otros al 50, pero bueno, lo importante es que pongamos en primer lugar la palabra del Señor. La verdad, la palabra del Señor dice que la palabra nos da libertad, nos libra, o sea, nos abre nuestros ojos espirituales. Así que si la estudiamos, la meditamos, la escudriñamos, wow, muchas cosas de nuestra vida van a cambiar y van a cambiar para otras personas. Así que si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale en la campanita para que cada vez que se suba este video en YouTube, todos los días te llegue la notificación y puedas difundirlo a otras personas que también puedan recibir esta lectura de la palabra. Gracias te damos, Señor, gracias estamos por este maravilloso día que nos regalas en este día, Señor. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, Padre, y entregamos este tiempo de la lectura de la palabra para que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor, y no la nuestra, Señor. Que se haga lo que tú quieres que nosotros hagamos y que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entender tu palabra y poder ponerla en obra en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Dice Hebreos capítulo 7. Melquisedec el sacerdote. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, y quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de tus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discutir alguna, y sin discusión alguna, al menor es bendecido por el mayor. Y a quien ciertamente recibe los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Jesús es como Melquisedec. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambios de ley. Y aquel de quien se dio esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y si esto es aún manifiesto, si al semejante a Melquisedec se levantó un sacerdocio distinto, no constituyó conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de la vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una menor esperanza, de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdocios por esto, con el juramento del que le dijo: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de su mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pues también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 8. El nuevo pacto es superior al antiguo. Ahora bien, el punto principal de que le venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no al hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para siempre ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentara la ofrenda según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, cuando el mediador es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableció con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me descendí de ellos, dice el Señor, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni alguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, le he dado por viejo al primero, y lo que da por viejo y se envejece, este próximo a desaparecer. Capítulo 9. La adoración en el tabernáculo terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna
de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y la tabla del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año y sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dado al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se habría manifestado el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto, ya que consiste solo de la comida y bebida de diversas abluciaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. La sangre de Cristo. Pero estaba ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por los amplios y la perfecta tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a la inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirvasen al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habla bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés, mandó por todos los mandamientos de la ley a todos los pueblos, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios los ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario por la figura de las cosas celestiales que fuesen purificado así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Y de la manera que éste estableció para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos el cumplimiento de la promesa, lo que tenía el pacto el primer pacto a través de Moisés,
Y el segundo pacto, que es el que vivimos hoy en día, el tiempo de la gracia, el tiempo de ese nuevo renacer en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, hoy es un día maravilloso para que reflexionemos sobre la palabra, sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que cumplamos este gran mandamiento, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando nos enseña a orar, el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y hoy vamos a pedirle al Señor que se haga su voluntad en tu vida y en mi vida, conforme a ese segundo pacto, a ese gran pacto que Cristo Jesús hizo una sola vez por nosotros para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que si en este día, hoy, no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, yo te pido que hoy sea el día en que tú cierres tus ojos y solamente le digas: Señor Jesús, hoy te pido de todo corazón que a través de ese segundo pacto, Señor, tú me limpies de mis pecados, que tú me limpies de mis errores, de mis equivocaciones, Señor. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor, y te pido, Señor, que tú hoy me limpies y me des una vestidura blanca para ser parte de ese nuevo pacto que es a través tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, para que tú me lleves de tu mano y me lleves a conocerte a ti, Padre precioso. Llévame, Señor, a cumplir tu perfecta y santa voluntad en mi vida, y que a través del Espíritu Santo sea guiado en toda verdad y me ayude a instruirme y a caminar de tu mano. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Dios te bendiga. Bye bye.